querido. Una hora después, Lady Fauberge entró trabajosamente en el estudio de Throckmorton seguida de los ruidos de la todavía bulliciosa fiesta. Me acabo de enterar del más asombroso de los chismes. Garrick se volvió de la ventana a oscuras para mirar a su madre acunando en la mano una generosa porción de whisky. Que se te ha visto paseando por los pasillos a oscuras cogido del brazo de una hermosa y misteriosa chica. Un sentimiento de satisfacción alivió la agitación de su conciencia. El señor Moncouse había difundido el rumor con una rapidez admirable. ¿Cómo está L.I.? Rascándose. Lady Fauberge lo escrutó, adivinándole el pensamiento como era su costumbre. Te lo cargaste tú, ¿verdad? No sé de qué estás hablando, madre, respondió él con fingida inocencia. La mente de Lady Fauberge llegó a la conclusión más lógica. Escondiste las fresas en el pastel. ¡Qué truco más mezquino! Throckmorton admitió su culpa sin remordimiento. Pero efectivo. Preferirías que se hubiera pasado toda la noche. Besuqueándose con la señorita Milford, mientras Lady Jacinthe lloraba a lágrima viva y lanzaba hacia planes para destrozar a la familia Throckmorton. No, pero Lady Fauberge se rascó la nuca con inconsciente empatía, tras lo cual bajó la mano a toda prisa. Tienes razón, por supuesto. Es mejor que L.I. se esconda en su dormitorio toda la noche a que arruiné nuestros planes. Se dirigió hacia una de las sillas de respaldo recto y asiento rígido situadas delante del escritorio y se sentó. Si me sirvieras una ratafía, te lo agradecería. Throckmorton giró el corcho de una de las botellas del armario de las bebidas y llenó una copa. L.I. no sospecha de mí y seguirá así. Para fingir mi escándalo y decepción con Frau Wieland, quien estaba al corriente de todo, me vi obligado a sobornarla. Sus labios se torcieron en una media sonrisa mientras entregaba la bebida a Lady Fauberge. Tenía que irse antes de que desvelara quien había ordenado poner fresas en el pastelito. Pero a ti te gustan los pasteles tanto como a tu querido padre. Nadie está libre de desgracias. Bueno, ¿qué es lo que has planeado? Throckmorton levantó la barbilla con decisión. Voy a seducir a la chica. El silencio que siguió a su declaración fue prolongado y elocuente. Celeste, aclaró. Lady Filberta se levantó con lentitud. Tú. Tienes un candidato mejor. Entonces esa señorita Milford no es más que una cazafortunas, te aseguro que no, madre. Eso sería demasiado fácil. Si Celeste fuera una cazafortunas, se habría aferrado a sus atenciones como una oportunidad que no se podía dejar pasar y habría mostrado algún interés cuando le ofreció una casa en París y unos ingresos anuales. Pero incluso cuando él le recriminó por haberlo abandonado en la pista de baile, ella se había disculpado a regañadientes. La chica era sincera. La situación no podía ser peor. Lady Filberta se sentó en otra de las sillas de madera, hizo una mueca y volvió a levantarse. Entonces no puedes echar a perder a la chica. Cortaré justo antes de que la cosa llegue a mayores. Ya he arreglado lo de los pasajes de vuelta a París y la recompensa al final de nuestra pequeña aventura. Quedará agradecida. ¿Por qué está tan interesada en L.I.? Tiene la fantasía de que está enamorada de él. No me lo puedo creer. Más aún, creo que el encaprichamiento viene de lejos. Aunque estoy seguro de que en algún momento alguien le ha dicho que es igual de fácil casarse con un rico que con un pobre. Lady Filberta se agarró el cuello. ¿Casarse? No puede estar pensando realmente en el matrimonio. Todo es posible con una cosita tan ingenua como la señorita Milford. Lady Fauberge se inclinó y apoyó la mano sobre el asiento rígido de la silla pegada a la pared. Alguien debería haberle dado una paliza a L.I. cuando era joven. Un poco tarde para darse cuenta. Aunque Throckmorton no podía haber estado más de acuerdo. Acabar con esta situación exigirá un acto de sacrificio. Por tu parte, claro. Eso me temo. Si se me ocurriera algún otro que pudiera interpretar el papel, había notado la facilidad con que su madre se sentía inclinada a sacrificarlo. Tenía la esperanza de que él salvara el honor de L.I., el de ella y el suyo propio y el de
cualquier otro que necesitara ser salvado. Volvió nerviosamente a la ventana que daba a los jardines. Sin embargo, los jardines estaban a oscuras, y todo lo que podía ver era el reflejo borroso de sí mismo en el cristal envuelto en sombras. Su madre se sentó en la silla situada detrás del escritorio de Throckmorton y se reclinó con afán experimental. Garrick, si este es el único asiento cómodo de esta habitación. La incomodidad estimula la productividad, respondió. Eres un hombre de lo más insociable. Insociable, no, madre. Muy competente. Y esa es razón de que sea condenadamente mayor para esta clase de tonterías. Mascullando para sí, dijo, seducir a una jovencita. ¿Demasiado mayor y cuando fuiste tú lo bastante joven? Al cumplir los 12 años, ya habías abandonado toda espontaneidad y empezaste a trazar tu lento y pesado camino por la vida. Te olvidas de la India. Nunca me has hablado de la India. Throckmorton lanzó una rápida mirada a su madre. Era mujer indomable, digna de toda confianza, inteligente y astuta. Pero era su madre. Ella lo quería, lo sabía tan bien como que su madre no iba a disfrutar con la enumeración de los padecimientos que había soportado en la India. Había una guerra, dijo de manera cortante. Hubo traiciones y maté cuando tuve que hacerlo. ¿Es suficiente? La voz de Lady Felberda se suavizó. Estaba segura. Volviste muy cambiado. Pero ahora no estamos hablando de violencia, sino de pagar lo conveniente a una mujer por el bien de la familia. Throckmorton se acordó del resplandeciente rostro de la señorita Milford. Sabía cuán escasa era aquella clase de alegría en el mundo y lamentó profundamente tener que aplastar tanta felicidad, tanta inocencia como aquella. Cuánta indiferencia aparentas. Lamento si la señorita Milford sale mal parada, pero piensa en ello, Garrick. Tenemos otra rebelión en ciernes en la India. ¿Cuándo se van a dar cuenta estos indios de que han sido derrotados y se rendirán? Y como siempre, los rusos hacen todo lo que está en sus manos para alimentar cualquier conflicto. Lady Felberda dio un buen trago a la ratafía. Bastardos envidiosos. Ya tienen su propio imperio. ¿Por qué quieren el nuestro? Porque el nuestro es muy, muy rico. No seas vulgar, querido. Él la corrigió, práctico, madre, práctico. Tan práctico como tú. Lord Longshaw nos proporcionará una base en la cuenca septentrional de la India. Throckmorton conocía la situación en la India aún mejor que su madre. Había pasado allí su tiempo dedicado a misiones de exploración, entregado a prolongadas misiones diplomáticas entre los arrogantes caudillos y, cuando todo lo demás fracasaba, luchando en penosos combates. Ya no trabajaba en aras de los intereses de Gran Bretaña, y de los suyos propios, físicamente. En su lugar, dirigía a los hombres y mujeres que luchaban sobre el terreno para asegurar el dominio británico sobre las riquezas del Asia Central. No podemos renunciar a esas plantaciones, dijo Lady Felberda. No, aunque renunciaremos a una institutriz formidable. Se dirigió al escritorio y leyó la carta que había estado estudiando. Detenidamente. Yo era un viudo con 2 hijos, casado con una viuda que también tenía otros 2. Cuando llegó la señorita Celeste, el cuarto de estudio era un caos. Mis hijos estaban enfrentados a los de mi esposa, y ésta y yo nos veíamos obligados a tomar partido, y, en definitiva, no teníamos un hogar feliz. Entonces, como si de una hada inglesa se tratara, ella agitó su varita mágica sobre nuestra familia y cerró todas las heridas. Le he ofrecido mucho dinero si nos acompañaba en nuestro regreso a Rusia, pero ella dice que no, que no. Quiere volver a Gran Bretaña. Así que solo nos queda despedirnos de ella con tristeza y recomendársela a usted, ay, el más privilegiado de los destinatarios. Throckmorton levantó la mirada hacia su madre. Lady Filberta le devolvió una mirada de impotencia. Parece perfecta para conseguir que la paz vuelva a reinar de una vez en el tercer piso. Fue una buena elección, y sé cuánto odias que tus planes se estropeen. Si no fuera tan condenadamente bonita. Su expresión se entristeció. Pero lo es, y no hemos hablado del más importante de los temas, para mí al menos.
Ellie. ¿Qué le pasa? Su madre clavó en él su mirada serena y desapasionada. La mirada de su madre, que tenía una fuerza tremenda para expresar reprobación, ansiedad, amor, no hemos hablado de ello, pero sabes muy bien a qué me refiero. Siempre pensé que Ellie se enderezaría cuando se hiciera más mayor, pero cada vez está peor. Juega como si no tuviera ninguna preocupación y bebe demasiado. Y la gente está empezando a murmurar. Conoció a Lady Hyacinth. Pensé que le gustaba más de lo que decía y que tal vez se le aclararían las ideas. ¿Y qué tenemos ahora? A la encantadora y prohibida señorita Milford. Se acercó hasta él y lo miró directamente a los ojos. ¿Crees que eres capaz de engañar a la señorita Milford? Esta noche he tenido un buen comienzo. El sarpullido de Ellie solo durará 2 días a lo sumo. Throckmorton le cogió la mano y se la palmeó tranquilizadoramente. Entonces, ya se me ocurrirá otra cosa dentro de 2 días. Ellie avanzaba con paso lento y tambaleante por los pasillos a oscuras. En la mano, fuertemente agarrada, llevaba la botella. Eran las 4 de la madrugada, no podía dormir. Le picaba todo el cuerpo. Los ecos de la fiesta se habían acallado finalmente, y los últimos invitados habían desaparecido de debajo de su ventana. Sin nada que lo entretuviera, había salido en busca de alguien con quien hablar, a quien abrazar, a quien contarle lo estupendo que era estar cubierto de manchurrones rojos y escamosos que picaban como un demonio y le ardían cuando se rascaba. Estaba hasta la coronilla de los baños de copos de avena. Quería una mano amable y una voz suave que le susurrara al oído. Así que buscaba a Celeste, a la dulce y pequeña Celeste, la hija del jardinero. Garrick se había mostrado sarcástico al respecto, con el hecho de que fuera la hija del jardinero, pero cuando se percató de que Ellie la quería de verdad, Garrick había hecho lo correcto. Siempre se podía contar con que Garrick hiciera lo correcto. Hacía que a uno le entraran ganas de vomitar. No, no es que no le gustara Garrick. Se detuvo y, levantando el dedo, lo agitó hacia algún detractor invisible. El bueno de Garrick era su hermano, y puede que fuera mortalmente aburrido y la clase de tipo para quien bailar encima de la mesa fuera algo execrable, pero Ellie consideraba que Garrick era uno de los mejores hombres del mundo. Vaya, cuando a Ellie le había empezado la urticaria, Garrick se había ofrecido de inmediato a cuidar de Celeste. Y todo para mantenerla alejada de otros hombres que podrían haberle hecho la corte. Sí, el bueno de Garrick era el mejor hermano del mundo. Celeste había crecido viviendo junto al invernadero, en un aposento que compartía con su padre. Ellie no era tan tonto como para buscarla allí. Garrick había estado esperando con impaciencia la llegada de esa institutriz y le había hecho preparar una suite en el 3er piso, no lejos de la habitación de las niñas. Pero Ellie no había subido al 3er piso desde antes de la llegada de su hija. Hizo una mueca, se colgó del pasamanos y se quedó mirando fijamente la escalera envuelta en sombras. Su hija, Kiki, le dio un buen trago a la botella de vino. Exaltada, voluble, exigente. Igual que su madre. Como diría Garrick, igual que Ellie. Tal vez fuera así. Quizá la niña saliera a él. No se podía creer que aquella actriz hubiera tomado tan a pecho lo que él le había metido dentro solo por diversión. Tener una niña casi le hacía parecer un adulto. Aferrándose al barandal, empezó a subir los escalones con cautela, fallando solo en uno, en el último. Cayó de rodillas sobre el suelo de madera. Eso le dolería al día siguiente, pero esa noche se sentía muy bien. Pero que muy bien. Se levantó y enfiló el pasillo hacia el cuarto de las niñas y el aposento de la institutriz. Garrick se había encargado de buscar una institutriz que cuidase de las niñas, así era como debía ser. Garrick tenía una hija. Garrick había estado casado. Garrick era un adulto. Un adulto de los de verdad, prudente y sensato. Pero Ellie no era responsable. Y no podía casarse. Era una necedad pensar que pudiera. Y nada menos que con Jacinthe.
Ella ni siquiera era lo bastante mayor para saber besar. En una ocasión la había llevado detrás de un ropero y le había apretado los labios contra los suyos, y se había puesto tan nerviosa que le castañeteaban los dientes. Él no podía casarse con alguien así. Era virgen. Podía no hacerlo bien y producirle asco a Jacinthe, y entonces sería un inútil aún mayor de lo que ya era. No pasaría un mal rato pensando que podía llegar a ser una persona responsable. ¿Por qué habría de serlo? No tenía nada por lo que responsabilizarse. Tal vez si él. Se apoyó contra la pared, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Socarronamente. Ni hablar. Menuda estupidez. De repente frunció el entrecejo. ¿Se encontraría con su hija allí arriba? Miró alrededor con los ojos nublados. La lámpara de noche apenas iluminaba el pasillo, y las puertas estaban cerradas. Kiki estaría durmiendo. Igual que Celeste, pero entraría a hurtadillas en su dormitorio e iría hasta la cama. Lo había hecho un montón de veces antes con otras mujeres. No es que Celeste fuera como las demás. La amaba de verdad y la respetaba. No la utilizaría como si fuera una Maritornes. Ella se alegraría de verlo, lo abrazaría y le diría lo guapo que le parecía. Pero él no iba a encender ninguna luz. No, por supuesto. Porque tenía un aspecto que parecía que le hubieran azotado con un alga. Se llevó el brazo hasta la nariz y olisqueó el batín de satén brocado. Pero él no olía así. No. Él olía a desayuno. Consideró el hecho un instante, y una sonrisa le iluminó el rostro. A todo el mundo le gustaba el desayuno. El dormitorio de Celeste estaba justo delante. Lo delataba el intenso olor a pintura reciente y a engrudo de empapelar. Bien, debían de haber dejado el cuarto precioso para su preciosa chica. Se ajustó las solapas del batín, irguió los hombros y se bebió lo que quedaba de vino. Con un cuidado exagerado colocó la botella en el suelo y agarró el pomo de la puerta. Abrió la puerta y entró en el cuarto con confianza.